Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en este estudio de la carta de los Romanos y estamos ya en el capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 16. Son varios versículos, versículo 6 hasta el versículo 16, ¿sí? Y si ya lo tienen, voy a dar una lectura a estos versículos. Me van siguiendo ahí con su vista. Sí lo tienen, ¿verdad? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero honra y gloria y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Muy bien, el tema que vamos a tener para estos versículos que vamos a estudiar este domingo se va a titular Una inevitable realidad para todo ser humano. Una inevitable realidad para todo ser humano, ¿sí? Y bueno, hemos visto a través de este estudio en el primer capítulo, en el capítulo 1, yo espero que vayan teniendo la oportunidad de ir escuchando las enseñanzas anteriores. En el primer capítulo, Pablo al final del capítulo 1, hace una descripción de la condición del hombre gentil, ¿sí? Comienza a decir que ellos empezaron a razonar en sus necios corazones, llegaron a una oscuridad, cambiaron la verdad de Dios, luego habla de que fueron entregados por Dios, luego hace una descripción de varios pecados, dice, atestados de tantos, hace una lista tremenda de pecados. Y al final el apóstol Pablo concluye el capítulo 1 diciendo, ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, saben que son merecedores de la muerte, que están en un juicio de Dios, etc. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo, Pablo coloca la condición del hombre gentil, hace como una radiografía y dice, esta es la condición del hombre gentil ante Dios. ¿Sí? En el segundo capítulo, cuando Pablo comienza a hablar ya en este segundo capítulo. Ahora Pablo se dirige, como enseñábamos desde el primer versículo, se dirige a los judíos, ¿sí? Ellos que estaban pues, orgullosos por su religión, por su etnia, por su cultura, por su raza, etcétera. Entonces, Pablo ahora se dirige a ellos. Ellos, obviamente, están en una postura de decir, sí, Pablo, tienes toda la razón, así está el hombre gentil delante de Dios, son merecedores de la ira de Dios, del castigo de Dios, etcétera, pero no nosotros. Y la sorpresa que tienen los judíos cuando comienzan a escuchar lo que Pablo expone en este segundo capítulo, es que Pablo prácticamente va a presentar que tanto el gentil como el judío están igualmente perdidos delante de Dios. De hecho, el apóstol Pablo está colocando en este capítulo 2 un ingrediente más pesado para el judío, que es el que ellos recibieron la revelación de Dios, que tenían la ley de Dios y aún así dice, ustedes han pecado delante de Dios. Este es el contexto que tenemos para ir comprendiendo el capítulo segundo. Ahora, quiero que vean
el versículo 32 del capítulo 1, porque quiero llamarle su atención a un aspecto aquí muy interesante. En la enseñanza anterior nosotros, de hecho la enseñanza anterior la titulamos ¿Cómo evitar el infierno? Porque el apóstol Pablo habla sorprendentemente a los judíos de un día de castigo, de un día de juicio. Y esto les está sorprendiendo a los judíos porque ellos, como les digo, ellos dicen es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de la promesa, nosotros somos pueblo de Dios. Todo lo que tú dices sí te lo acepto, pero para los gentiles, no para nosotros. Entonces los judíos realmente al estar en este segundo capítulo están con los ojos abiertos y en verdad están sorprendidos de todo lo que Pablo les está diciendo. Pero les llamo su atención aquí en Romanos 1:32, que dice, obviamente aquí refiriéndose Pablo a los gentiles, pero vean que dice, ahora, para efectos de esta enseñanza, obviamente no vamos a ver gentil judío desde el punto de vista de etnia solamente, gentil aquel que no ha tenido acceso a la revelación de Dios, que no conoce de Dios, y judío todo aquel que conoce de Dios, que es religioso, moralista, etcétera, ¿sí? Para ir entendiendo estos aspectos. Pero vean en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, se está refiriendo Pablo a los gentiles. Y vean que en cuanto a los gentiles dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Es decir, la Biblia está enseñando que todo gentil entiende o conoce que hay un juicio de Dios. Todos saben que habrá un juicio de Dios, que después ya lo niegan, que viene el ateísmo, que vienen reflexiones, que vienen argumentos. Esto es ya otra cosa. Y de hecho, más adelante el apóstol Pablo nos va a estar enseñando cómo el corazón cuando se endurece se pierde toda sensibilidad y el hombre se entrega a los pecados. Pero en estricto apego a la Escritura, toda persona, todo ser humano, todos conocen que habrá un juicio de Dios, ¿sí? Luego versículo Romanos 2:2. Vean que lo mismo sucede con el judío. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, nuevamente juicio de Dios. En el capítulo 1 habla a los gentiles, dice que ellos entienden el juicio de Dios. En el capítulo 2, que se está refiriendo a los judíos, les habla nuevamente del juicio de Dios, ¿sí? Entonces, aquí quiero que vean que realmente la realidad de que habrá un juicio no importa si eres gentil, no importa si eres judío, y de hecho, la Biblia está enseñando que tanto el judío como el gentil tienen la noción, tienen ese conocimiento de que habrá un juicio de Dios, que existirá un juicio de Dios. Miren, pongan un separador ahí en Romanos capítulo 2 y vamos a ver un par de versículos para que vean que en la cultura judía ellos perfectamente entendían que un día habrá un juicio de Dios. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, vamos ahí al Antiguo Testamento, para ir viendo desde la óptica judía. Sí, ahorita vamos a pensar desde la óptica judía, ¿sí? Es decir, el judío no está exento de decir, yo no sabía que había un juicio. No, todo judío culturalmente sabe que habrá un juicio de Dios. Vean Eclesiastés 11:9. ¿Listos? Vean, dice Eclesiastés 11:9, ¿sí? Ahí estamos. Vean cómo la idea, la noción del juicio está presente en todo judío. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está. Ahora vamos un capítulo más. Eclesiastés 12:13. Ahí mismo, en ese mismo libro, ahora capítulo 12, versículo 13 y 14. Vean, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vean versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, desde la óptica del judío, el judío sabe que habrá un juicio, que al final habrá un juicio, que al final Dios juzgará toda obra.
dice aquí, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿sí? Ahora, vamos a colocarnos desde el punto de vista del gentil. En la mitología griega, por ejemplo, aquí Pablo está escribiendo el libro de Romanos, están culturalmente bajo la influencia griega, la lengua griega, etcétera. En la mitología griega, vean que es interesante, se creía en el juicio de las almas en el Hades. El Hades para los griegos era el lugar donde estaban los muertos, se entendía el sepulcro, el panteón, o se entendía la vida después de la muerte. Pero vean que en la mitología griega ellos ya creían en un juicio de las almas. De hecho, Platón y Sócrates, es interesante esto, Platón y Sócrates, grandes filósofos, creían en una rendición de cuentas después de la muerte, ¿sí? Entonces, con este punto que quiero establecer, la idea es que tanto para el judío como para el gentil saben que va a existir un juicio de Dios. Ahora, vamos a regresar entonces ya con este antecedente a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2, vamos al versículo 5. Para recordar lo que vimos el domingo anterior. Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, palabras muy, muy fuertes de Pablo a un judío, palabras muy fuertes de Pablo a un religioso. Piensa en aquellas personas que se abrazan de una religión y dicen mi religión me va a salvar. Son palabras muy duras, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí tenemos nuevamente juicio de Dios, habrá un juicio final. El domingo anterior explicamos de una manera muy, muy rápida cómo será este juicio. Entonces, aquí cuando Pablo está diciendo esto, al judío no le sorprende que Pablo hable de un juicio final, porque finalmente ellos sabemos que, bueno, nos han enseñado desde las escrituras del Antiguo Testamento que habrá un juicio final. El punto de sorpresa aquí es que para el judío no es el juicio, sino que el judío será juzgado. Ese es el punto. El punto es que Pablo entonces les está diciendo, habrá un juicio y tu judaísmo no te va a salvar, tu religión no te va a salvar. Ese es el punto que los judíos están en este momento sintiendo que Pablo les está sacudiendo todos los fundamentos de los argumentos religiosos que tenían ellos, ¿sí? Entonces, a partir del versículo 6, que vamos a estar viendo del 6 hasta el 16, Pablo continúa con esta misma línea de pensamiento y nos hablará un poco Pablo ahora acerca de lo que habrá después de este juicio, y nos va a decir Pablo el porqué de este juicio, porque vamos a ver más adelante, tanto el judío como el gentil pueden decir es que yo no tengo pecado. De hecho, tanto el gentil como el judío dicen que no han pecado, no merecen ser juzgados por Dios. Vamos a verlo más adelante, pero Pablo nos va a dar una explicación y va a quitar realmente muchas ideas que a veces el hombre religiosamente va adoptando, pero que son un gran peligro porque nos aferramos a un sistema de creencia y decimos, este es el sistema que me va a salvar, y ningún sistema nos va a salvar. El que nos va a salvar es el Evangelio de Dios, como Pablo lo está explicando desde el capítulo 1. Vamos a ver al versículo 6 para tener este antecedente y arrancamos en el versículo 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, judío, moralista, religioso, e incluso yo les decía el domingo anterior, a veces abrazamos incluso el cristianismo y decimos, estoy en una iglesia cristiana, aquí ya, de aquí, ya estoy salvado, pero viven vidas que contradicen totalmente el evangelio, que realmente no han nacido de nuevo. Entonces, esta enseñanza va incluso para un corazón religioso, y muchas veces, si somos honestos, a veces nosotros somos muy religiosos también. Entonces, para que veamos estas palabras de Pablo y no digamos como los judíos, ¡ay, qué feo les estás dando a los judíos! No, que veamos a los gentiles, que veamos que estas palabras son para nosotros, ¿sí? Dice entonces el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 5 el apóstol Pablo dice, habrá un juicio.
Y en este versículo 6 dice, y en ese juicio, dice, gran sorpresa para ustedes judíos que lo están escuchando y para los gentiles, en ese juicio Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, en ese día el judío deja de ser judío, el gentil deja de ser gentil y los lineamientos, la base de ese juicio, vean con mucha atención, es conforme a sus obras, conforme a las obras que hicieron en la tierra. ¿Sí? Y aquí tenemos un argumento muy fuerte, muy pesado. No es conforme a los lineamientos de una religión, no es conforme a los lineamientos de alguna filosofía. Es que yo hacía esto, yo hacía buenas obras, es que no, el lineamiento es conforme a sus obras, no conforme a ninguna religión. Y en alguna enseñanza yo había dicho, imagínense, si el judaísmo, Dios está diciendo el judaísmo no es garantía de salvación, imagínense cualquier religión que ustedes quieran mencionar. No hay ninguna religión que tiene la garantía de presentarse delante de Dios y salir con éxito, ¿sí? Entonces, quiero que vean aquí que este versículo 6 está identificando a las personas no con su religión, no con su raza, sino que los está identificando con sus obras, con lo que hicieron cuando estaban vivos, cuando estaban en la tierra. Ahora, aquí hay que aclarar este punto, porque pareciera ser que Pablo está hablando entonces de una salvación por obras. Es decir, alguien diría, bueno, Pablo, si estás diciendo que el juicio va a ser conforme a las obras, pero dices que las obras no salvan, ya no estoy entendiendo, o sea, es salvación por obras y no. Realmente no está hablando de salvación por obras. Vean el contexto, Romanos 2.4, vamos a Romanos 2.4 para que veamos cuál es el contexto. Nosotros cuando tomamos un texto debemos de leerlo a la luz de su contexto para comprender por qué Pablo lo está diciendo. Aquí pareciera que Pablo está hablando de salvación por obras, sí, ciertamente, pero vean el contexto, Romanos 2.4, vean, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, el contexto es que la bondad de Dios, Pablo está diciendo al judío, le estaba diciendo al judío, la bondad de Dios, que Dios sea bueno contigo, te guía, te debería de guiar al arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay cambio de corazón, hay cambio de mente, hay cambio de acciones, hay cambio de obras. ¿Sí? Pongan un separador ahí en Romanos. Vamos a Efesios 2.10 para ir robusteciendo esto que acabo yo de mencionar. Efesios capítulo 2.10. Estamos en Romanos, hacia adelante en las cartas del apóstol Pablo, Efesios 2.10. Vean que Efesios 2.10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, y aquí habla el contexto del capítulo 2 de Efesios, es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos salvó, nos dio vida, es decir, una regeneración, etc. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces, Romanos 2.4, su benignidad te guía al arrepentimiento, arrepentimiento te lleva a reconocer al Señor, a un cambio de corazón, cambio de obras. ¿Cuáles obras? Las obras de Efesios 2.10. Una vez que eres salvado para las buenas obras, ya buenas obras de justicia que Dios preparó de antemano, ¿sí? Muy bien, regresamos nuevamente a Romanos capítulo 2, 6, ¿sí? Perdón que estamos yendo y viniendo, pero quiero que vean con sus propios ojos lo que Pablo está diciendo. Entonces, versículo 6, el cual pagará conforme a sus obras a cada uno, ¿sí? Muy bien. Ahora, versículo 7, Romanos 2, 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes son estos que perseveran en bien hacer? Aquellos, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando en otras cartas, aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que han sido salvados por Dios, porque hemos sido salvados para buenas obras. Entonces, no es obras desde un punto de vista religioso, sino que han sido salvados y realizan obras, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se está refiriendo. Entonces, versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir,
lo que significa que una vez que la persona es salvada, que el cristiano cuando ya es salvado, entonces una de las evidencias de su salvación es que su vida tiene otro tipo de obras, camina ya en otra dirección, obviamente no logra la perfección absoluta, pero su vida ya va en torno hacia la dirección hacia Dios, ¿sí? Entonces, vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿sí? Ahora, esta vida eterna, enseñábamos nosotros el domingo anterior, que todos aquellos que mueren en algún momento van a ser resucitados, se van a presentar ante el juicio de Dios, escucharán su sentencia, irán al lago de fuego y existirán por siempre. Entonces, esta vida eterna a la que aquí se está refiriendo no se refiere a la existencia inagotable, sino a una cualidad de vida. Van a tener una cualidad de vida que aquellos que serán juzgados por Dios y sentenciados por Dios no van a tener. Y veíamos el domingo anterior, ellos van a sufrir lo que se llama en la Biblia la segunda muerte, ¿sí? Muy bien. Entonces, Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿sí? La característica de estas personas es que se marcó por la permanencia. La permanencia es una característica de aquellos que realmente han sido salvados por el Señor, la permanencia, ¿sí? En algunos momentos, como cristianos, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos transitado por momentos de desierto, por momentos incluso de rebeldía, donde nos hemos rebelado delante de Dios y por un tiempo nos alejamos de Dios, y somos honestos, lo hemos vivido. Pero después regresamos. Pero aquel que se aleja y que ya jamás regresó es una evidencia de que nunca fue salvado, porque la permanencia es una característica de aquellos que han sido salvados realmente por el Señor, ¿sí? Muy bien, vamos a Romanos, estamos en Romanos, ¿verdad? Todavía. Romanos 2:8, luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahí hace los contrastes el apóstol Pablo. Vida eterna a los que han sido salvados, ira y enojo divino a los que han sido sentenciados. Aquellos dice que son contenciosos, ¿sí? Y estos contenciosos, dice, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Ahora, la palabra contenciosos es muy interesante porque viene de un término que significa asalariado. Esto significa, contencioso significa un asalariado, y de acuerdo a los usos romanos, eran aquellos que hacían las cosas por dinero, sin importar a quién afectaban, sin importar las consecuencias. Entonces, estos contenciosos son aquellos que son gobernados por la ambición, o aquellos que no tienen más metas en sus vidas que sus propios intereses. Entonces, vean, el texto dice de esta forma, pero ira y enojo a los que en su vida no tuvieron más metas, más importancia que sus propios intereses. Aquellos que dijeron, esto es lo mejor para mí, esto es la vida solamente hay una, voy a vivir esto, voy a hacer esto. Esos son los contenciosos. Ahora, lo terrible de todo es que Pablo, cuando dice contenciosos, se está refiriendo a los judíos, y esto realmente es terrible, porque se supone que los judíos tenían la ley de Dios. Sin embargo, dice, ustedes tienen intereses antes de los intereses de Dios y siguen sus propios intereses. De hecho, vean, dice, contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Vamos a Romanos 1:20 para que veamos. Bueno, aquí permítanme dar esta pequeña explicación. La verdad de Dios es la revelación de Dios, ¿sí? Teológicamente, la revelación de Dios la podemos ver de dos formas. Número uno, la revelación general de Dios, donde Dios se revela de manera general a toda la generalidad, a toda persona. Y número dos, la revelación especial, cuando Dios se revela a través de su palabra, ¿sí? Dice aquí que ellos no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? A la revelación de Dios. Veamos en Romanos 1:20 la revelación general de Dios. Romanos 1:20, aquí tenemos la revelación general de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Es decir, la misma creación de Dios es una revelación general a todo hombre de la existencia de Dios. Y la revelación especial es la ley que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, la ley que Dios dio al judío, ¿sí? Entonces, vean aquí que existen entonces dos revelaciones, la revelación general, la revelación especial. Bueno, sabemos, de acuerdo al capítulo 1, que la revelación general, el gentil no le hizo caso. De hecho, el gentil llegó a decir, no, ¿cuál Dios? Una explosión, etcétera. La materia ha existido por siempre y ese es un insulto contra la revelación de Dios. Pero vean que aquí el problema es que el judío tenía la revelación general y tenía la misma palabra de Dios, la revelación especial, y las dos el judío las desobedeció, o sea, no había manera de cómo justificar al judío. Y esto nos deja ver entonces que Dios hace responsable a todo hombre de la revelación general, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes han visto el sol, la luna, las estrellas, las nubes, pero esa creación tan hermosa hace responsable por sí sola ya a todo hombre de que existe un Dios y de que el hombre no volteó y no dijo, Dios, debo caminar hacia ti. Y a los judíos les hace responsable porque Dios los hizo un pueblo especial, tan especial que a ellos se reveló, que a ellos les entregó sus leyes y ellos son mayormente responsables, ¿sí? El judío es mayormente responsable. Pero no encasillemos solamente al judío, el religioso es mayormente responsable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una Biblia, tenemos acceso a la revelación de Dios y eso entonces, cada vez que nosotros tengamos una Biblia, debemos entender que esta luz o nos va a dirigir, esta revelación o nos dirige a Dios, y si no nos dirige a Dios, nos va a condenar, será un peso más el día del juicio. Entonces, como yo le decía a alguien en algún momento, el cristianismo es peor que el narcotráfico, porque en el narcotráfico cuando tú entras, la única manera de salir es muerto. Y aquí en el cristianismo, ya entraste, ya viste la revelación de Dios. El punto es ahora o le entras, porque si dices, bueno, ya conocí a Dios, me retiro, no, siempre me voy a mi vida de pecado, peor, porque ahora Dios te va a juzgar no como cualquier persona, sino como alguien que tuvo una revelación de Dios y a mayor luz, mayor responsabilidad ante Dios. Entonces, por eso, pues si ya Dios se ha revelado a tu vida, pues ya entrégate, ya no tengas la idea de volver atrás, será peor, ¿sí? Ahora vamos a Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, ¿sí? Vean nuevamente, se identifica el castigo, tribulación y angustia, nuevamente vean, se identifica el castigo. No con la nacionalidad, no con la religión, no con que yo iba a la iglesia cristiana, yo era parte de la iglesia, Señor, ¿cómo es posible? No, se identifica el castigo con lo que hace, dice, a todo ser humano que hace lo malo. Ahora ya estamos entendiendo por qué hacen lo malo. Bueno, hacen lo malo porque no han nacido de nuevo. Y si están en pecado, pues todo lo que hacen lo hacen en pecado. Y vean ahí, dice al final, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque a ellos primeramente se les dio la revelación de Dios, tienen mayor responsabilidad. Entonces, nuevamente, mayor luz, mayor responsabilidad ante Dios. Miren, yo estoy seguro, y que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, pero el día del juicio de Dios habrá muchos que caminaron en los caminos cristianos, que entendieron la teología y que ese día van a decir, Señor, ¿cómo me gustaría no haber conocido del Evangelio? Porque ese peso de esa revelación será más tormentoso para ellos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, versículo 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vean el contraste que ha hecho el apóstol Pablo. Vida eterna, gloria, honra y paz, contra ira y enojo, tribulación y angustia. Y aquí, bueno, si yo preguntara, ¿qué quisieras tú después
de que el Señor te llame después de que te presentes ante su tribunal, que quisieras, vida eterna, gloria, honra y paz, o ira, enojo, tribulación y angustia, yo creo que cualquiera en un sano juicio diría, no, pues yo quiero las bendiciones de Dios. Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo nos está presentando el Evangelio. Ahora vean el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El contexto ha sido judío, gentil, judío, religioso. Y Dios, aquí Pablo dice, miren, tengan cuidado, para Dios no hay acepción de personas. La palabra acepción es muy interesante, porque en el original griego significa recibir una cara. Es decir, esto significa que Dios no va a tratar con consideración en virtud de posición, de riqueza, de popularidad o apariencia. Nosotros aquí en la tierra podemos aparentar lo mejor, pero para Dios, Dios dice, no, para mí no hay acepción de personas, yo voy a tratar a cada quien de acuerdo, ya hemos visto, a las obras, a los frutos que ellos rindieron. Dios es totalmente imparcial. Entonces, se está hablando acerca de un Dios que es totalmente imparcial, totalmente omnisciente, totalmente santo. Imagínense estar ante un Dios así y que ese Dios comience a juzgarnos. Es algo, en verdad, es la peor pesadilla que puede tener el ser humano, ¿sí? Dios es totalmente imparcial. Vean Romanos 2:2. Dice, el juicio de Dios será según verdad. Entonces, a los hombres les podemos mentir, pero a Dios no le vamos a poder mentir, y todo hombre ante Dios, sea judío, sea gentil, estará ante Él, y Dios, quien no hace acepción de personas, dirá, no, en la tierra te comportaste de esta forma o fingiste comportarte de esta manera, pero Él va a juzgar según verdad, ¿sí? Ahora, esto nos lleva al siguiente punto que quiero que el apóstol Pablo está tratando. ¿Por qué el juicio? Yo creo que en este momento el judío y el gentil dirían, pero ¿por qué Dios va a juzgar? Y de hecho es una pregunta que se hacen las personas. ¿Por qué hablan de un juicio? ¿Por qué Dios tiene que juzgar? ¿Por qué va a juzgar? La respuesta, porque han pecado, ¿sí? Ahora, el judío y el gentil podrían decir, el judío obviamente diría, no, yo no he pecado, yo soy del pueblo de Dios, yo soy de linaje especial, etcétera. Y el gentil podría decir, bueno, yo no he pecado porque para mí no es pecado, porque la ideología, etcétera. Entonces, tanto judío como gentil pudieran decir, no, Dios, ¿por qué vas a juzgar? No estoy de acuerdo en que juzgues. Bueno, en estos siguientes versículos Pablo nos va a dar una explicación de por qué el juicio. Y en verdad, dándonos esta explicación, vemos que no hay forma de debatir con el Señor ni de reflexionar. No hay ningún argumento filosófico que pueda derribar estos argumentos. Vean el versículo 12. Comienza Pablo a explicar. Es decir, a ver, me preguntan que por qué en juicio me dicen que no son tan malos, que no son pecadores, que a su propia idea no son pecadores. Bueno, aquí va la explicación. Vean, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Veamos con atención. Se está dirigiendo el apóstol Pablo nuevamente a dos pueblos, gentil y judío. Nuevamente, el que no ha tenido ninguna revelación de Dios y el que es religioso y bajo el membrete que quieran, pero que conoce a Dios, ¿sí? Judío, al religioso, al moralista, etc. Entonces, los dos pueblos, en las dos condiciones, vean, todos los que sin ley han pecado, es decir, el gentil dice que sin ley, pero sin ley ha pecado. ¿Cuál ley? Obviamente la ley de Dios. Y el judío bajo la ley ha pecado. Entonces tenemos aquí que los dos han pecado. Entonces tanto judío como gentil han pecado. Entonces vean, porque los que sin ley, sin la revelación de Dios, sin la ley de Moisés, sin una Biblia, nunca tuvieron acceso a una Biblia. Estaba viendo en la semana unos videos en YouTube donde le preguntan a un pastor, oiga, pastor, pero ¿qué de aquellos que realmente nunca en su vida escucharon el nombre de Jesús? Realmente que nunca tuvieron una Biblia. Hay algunos países, la otra vez veía estos videos de Luisito Comunica, creo que así se llama. Y este youtuber, ya ven que se va a varios lugares. Bueno, estuvo en un lugar
donde en verdad eran pues de raza negra, pero en verdad se veía tan despoblado, tan abandonado el lugar, que no había forma de que tuvieran una Biblia o de que alguien les hablara de Jesús. O sea, yo ahí sí dije, ¿y qué va a suceder con ellos? Porque no hay manera de que les hablen. Y los entrevistaba y tenían su cultura y su forma de pensar, etcétera. O sea, impresionante. Bueno, aquí está la respuesta. Los que sin la ley de Dios, sin la revelación de Dios, sin la ley de Moisés, sin una Biblia, sin que hayan escuchado a Jesús en algún momento de sus vidas, dice, ellos sin ley perecerán. O sea, existencia de pecado aún sin la ley de Dios, condenación aún sin la ley de Dios. Y en este momento quizás el gentil pudiera decir, eso es injusto. Bueno, vamos, Pablo nos está dando toda una explicación. Luego dice, los que bajo la ley, es decir, bajo la revelación de Dios, bajo la ley de Moisés, que tienen una Biblia como nosotros, que nosotros sí conocemos de Dios, dice, bueno, pues por esa ley, por esa revelación, serán juzgados. Entonces, vean, el gentil, sin ley hay pecado, sin ley hay condenación. El judío, el religioso, con ley hay pecado y hay condenación. O sea, en ambos casos Pablo está diciendo, los dos pecaron, ¿sí? O sea, comienza Pablo de una manera pues muy dramática, o sea, dice, los dos han pecado. Ahora, vean versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? El contexto de lo que acaba de decir Pablo es judío y gentil tienen pecado y están condenados. Luego Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí parece ser que Pablo está diciendo, la ley justifica, ¿sí? Aunque no lo está diciendo, porque el contexto es, judíos sin ley pecaron, con ley pecaron, gentiles sin ley pecaron, o sea, los dos pecaron. Entonces aquí cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Quiénes son los hacedores de la ley? Pues de acuerdo al contexto, ni judío ni gentil. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién se va a justificar a través de guardar la ley? Ni el judío ni el gentil, porque nadie guarda la ley. Es el contexto que está diciendo. No que Pablo esté diciendo que la ley justifica, porque más adelante, de hecho, el apóstol Pablo va a decir, todos han pecado. Y además Pablo dice, la ley no justifica, nos va a dar el propósito de la ley. Ahora vean el versículo 14. Aquí está la respuesta a ese punto. ¿Qué sucede con aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús? ¿Qué sucede con aquellos que no llegó una civilización, una Biblia, etcétera? Vean versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Un juego de palabras impresionante del apóstol Pablo. Pero vean, dice, los que no tienen la ley, ¿cuál ley? La revelación de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la Biblia, etcétera. Los que no tienen la ley de Dios, por ejemplo, aquí pensemos en esa cultura que les mencioné, pero hacen por naturaleza lo que dice la ley de Dios. ¿Qué significa esto? En ese video que yo veía, ellos tenían sus códigos de comportamiento, etcétera, y el matar a una persona para ellos era algo indebido. ¿Quién se los enseñó? Pues aquí está, los que no tienen la ley de Dios, pero hacen por naturaleza lo que la ley de Dios demanda, ellos, aunque no tengan la ley de Dios, como el judío, son ley para sí mismos. Es decir, toda persona tiene un conocimiento innato de la ley de Dios. ¿Dónde está esa ley de Dios? Vean versículo 15. De hecho, aquí el apóstol Pablo lo explica de una manera más gráfica, mostrando la obra de la ley, es decir, mostrando lo que la ley demanda, lo que la ley de Dios pide, escrita, mostrando la obra de la ley, y esa ley está escrita en sus corazones. Y además otro ingrediente, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque alguien podría decir, bueno, pero a ver, esa cultura que no tiene ni acceso al agua, a los servicios, ¿cómo es posible que van a perecer, van a tener pecado? Sí, Pablo dice, porque ellos
En su corazón Dios había escrito lo que la ley de Dios demandaba para ellos, y ellos tenían esa ley escrita en sus corazones, es decir, no les llegó una Biblia, no les llegó una revelación como a los judíos, pero ahí estaba la revelación en sus corazones y la revelación especial a través de la creación. Y sus conciencias, dice, de hecho trabajaron sus conciencias en sus corazones al grado que sus conciencias les acusaban o les defendían a través de sus razonamientos. Su conciencia les decía, esto es bueno, esto es malo, pero en algún momento ellos decían, no, esto no es malo, y comenzaban, o sea, tenían que quebrantar, que violar su propia conciencia para atravesar o transgredir aquello que su conciencia les estaba diciendo, y aquello que su conciencia les decía era nada más y nada menos lo que la ley de Dios les estaba pidiendo a ellos. Entonces, en ese sentido, es como el apóstol Pablo está diciendo, bueno, aquellos que no escucharon, esa raza negra que no ha tenido acceso a medios de comunicación, aquello, bueno, ahí estaba, Dios les puso esa alarma en sus corazones. Nuevamente, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y esta palabra razonamiento significa un debate interno. Vean Romanos 1:21 para que entendamos lo que sucedió con el gentil y con estos debates internos que todos hemos tenido en nuestras vidas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios. Nuevamente, ahí está el conocimiento de Dios innato en sus corazones, pero no le glorificaron. O sea, ellos dijeron, sí, debe existir un Dios, pero no vamos a negarlo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sí, puede existir un Dios, pero no, y comienzan a debatir en su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De acuerdo a Romanos 2:15, que esa conciencia que tenían, esa ley escrita de Dios en sus corazones, con sus propios razonamientos, ellos la fueron apagando, la fueron apagando, la fueron apagando. Dios sí estuvo ahí. Entonces, por eso Dios dice, son responsables delante de mí, ¿sí? El gentil tenía el testimonio de la ley en su corazón, tenía una conciencia, sin embargo, él caminó por otro rumbo, es decir, no caminó por ignorancia, caminó por rebeldía, porque para transitar por esos caminos él tuvo que tener razonamientos, tuvo que debatir, Dios no existe, esto, aquello, no es tan malo, etcétera, y entonces así lo hizo, pero sí tuvo la revelación de Dios el gentil. El judío, pues peor, porque él tenía la ley misma de Dios, la letra de la ley de Dios, y aún así no la obedeció, ¿sí? Sin embargo, puede ser que el gentil diga, bueno, es que yo no soy tan malo, yo no sabía, yo pensaba, yo creía, mis religiones, mis creencias, etcétera, y el judío puede decir, no, pero es que yo soy pueblo de Dios, a mí Dios me salvó, y yo una vez salvo para siempre, etcétera, tengo la ley de Dios. Cualquiera de los dos puede justificarse, pero vean el último versículo que tenemos para hoy. ¿Cómo concluye el apóstol Pablo? Dice, miren, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿sí? Ya el apóstol Pablo hasta este momento ha demostrado, judío, estás igualmente condenado, eres igualmente culpable como el gentil, pero al final de ese juicio de Dios, de ese juicio que tú gentil sabes que va a existir un juicio, de ese juicio que tú judío sabes que va a existir, ahí serán juzgados por Jesucristo. Y vean, serán juzgados los secretos de los hombres. Dios va a abrir los secretos de los hombres. Esto significa que seremos juzgados, como dijo el apóstol Pablo, por las obras que hicimos, y aún más allá, por lo que hubo detrás de las obras, por las intenciones de todo lo que hicimos. O sea, estamos realmente sin Cristo, estamos en serios problemas, porque Dios va a juzgar cuando le ayudaste a una ancianita a cruzar la calle, pero va a juzgar el por qué lo hiciste. A lo mejor lo hiciste para que vean qué bondadoso soy, etcétera. Entonces, al final Dios va a descubrir todo secreto. Imagínense por un momento que en una pantalla se pudiera poner los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos. Yo estoy seguro que nosotros
haríamos lo posible para que no, tapen esa pantalla porque me avergonzaría. Ahora imagínense que ese día Dios descubra los pensamientos más perversos, más sucios, más impuros, más amargos, más de nuestras vidas y que diga, mira, ahí estás, en ese momento, mira, pensaste esto y que no haya a dónde te escondas. Qué terrible va a ser. Entonces, el punto es que ya sea que seas gentil, ya sea que seas judío, religioso, etcétera, has pecado y vas a enfrentar un juicio de Dios, ¿sí? Ahora, el gentil no podrá decir, ay, si tan solo me hubieran dado la ley de Dios, porque Dios le diría, la escribí en tu corazón y te di una conciencia. Y el judío no puede decir, ay Señor, si tan solo hubiera entendido esa ley que tú me diste, porque Dios le diría, tenías una conciencia, tu misma conciencia te dictaba lo que era bueno, lo que era malo. Entonces, ese día, como les digo, el judío dejará de ser judío, el gentil dejará de ser gentil, entendiéndose ese día el religioso dejará de ser religioso, el cristiano dejará de ser cristiano, etcétera, porque ese día se convertirá o nos convertiremos solamente en hombres que seremos juzgados por Dios, y esta es una inevitable realidad que va a enfrentar todo ser humano, sí, todo ser humano. A veces decimos, o la gente piensa, ya se murió en su religión y ya está con Dios. Bueno, Pablo no está de acuerdo con eso. Porque Pablo está diciendo, no, se murió el ministro tal, el religioso tal, la religión, el membrete que quieran, no, pero cuando esté delante de Dios deja de ser judío, deja de ser gentil, deja de ser religioso y simplemente es un hombre al que Dios va a estar juzgando sus más íntimos secretos y sus acciones, ¿sí? ¿Qué aprendemos con estos versículos hasta este momento? Varias cosas. El primer punto. Existe una inevitable realidad para todo ser humano, ¿sí? Si eres gentil, y con todo lo que implica, ya hemos explicado a qué nos referimos cuando decimos gentil, hay una realidad que no puedes evitar. Si eres judío, y aquí yo creo que nos podemos colocar cada uno de nosotros que hemos tenido acceso a la revelación de Dios, con toda esta implicación de lo que es la revelación especial de Dios a nuestras vidas, hay un día inevitable en el que nos vamos a presentar delante de Dios, se llama juicio de Dios. Entonces, este es el punto, ¿sí? Primer punto, aprendemos esto. Para que nosotros entonces comprendamos que vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos en esta tierra, que no nos vamos a escapar, que nuestros más íntimos pensamientos no se van a escapar, que Dios los va a revelar, ¿sí? Ahora, alguien pudiera decir ahorita, espérate, pues lo que estás diciendo es muy feo porque hasta miedo da morir, pues nos debería dar miedo si no estamos en Cristo, como Pablo lo va a estar explicando más adelante, ¿sí? Segundo, ¿qué aprendemos? Que vamos a ser juzgados por nuestras obras, que vamos a ser juzgados por nuestras intenciones, que va a ser exhibido todo secreto nuestro, y lo cual a estas alturas uno diría, híjole Señor, qué terrible. Y si alguien dice qué terrible, yo diría sí, qué terrible, qué feo, que vamos a ser juzgados de esa forma. Número 3, ¿qué aprendemos? Que en este juicio Dios pagará conforme a nuestras obras, ¿sí? Cada pecado que hemos cometido, cada omisión pecaminosa que hemos cometido, cada palabra que hemos dicho, cada pensamiento, imagínense, todo esto será un peso más a la condena, a la culpabilidad final. Tan solo en esta semana pasada, ¿cuántas veces hemos pecado? Si un solo pecado es necesario para una condenación eterna, imagínate, en la semana pasada, ¿cuántas veces pecamos? Ahora imagínate, desde que tenías uso de razón, todos esos pecados, o sea, decimos, Señor, no, pues no hay forma de salir librado. 4, ¿qué aprendemos? Habrá ira y enojo, tribulación y angustia, o sea, la peor pesadilla. Número 5, aprendemos un juicio en el que el gentil, como ya les dije, dejará de ser gentil, el judío dejará de ser judío, un día en el que
tus argumentos dejarán de ser argumentos, tu religión dejará de ser tu religión y simple y sencillamente serás un hombre juzgado ante Dios. Un día en el que ninguno de los argumentos que en esta tierra nosotros defendimos tanto para sostener el tipo de vida que tenemos nos va a funcionar, no va a tener ningún valor, ¿sí? Ahora, Pablo es pesimista porque yo estoy de acuerdo. Si alguien dice, uy, pues es que todo lo que estamos escuchando es terrible, es cosas muy terribles lo que Pablo está diciendo. Y no, Pablo no es pesimista. Realmente Pablo es tan misericordioso porque lo que Pablo está haciendo es presentar la realidad del gentil, presentar la realidad del judío, para después decirles, miren, esta es la realidad, y que cuando escuchemos, digamos, estamos fritos, no podemos hacer nada, y luego Pablo nos va a decir, aquí está el evangelio, este es el evangelio, y digamos, me sujeto del evangelio porque ya entendí mi pecaminosidad. Entonces hay que tener paciencia. Pablo está presentando el evangelio. De hecho, Pablo nos está dando toda una cátedra de cómo se presenta el evangelio. No se presenta de que Cristo quiere hacerte feliz, sino presentando primero la condición real que tiene el hombre delante de Dios, ¿sí? Y nuevamente Pablo está presentando la necesidad del evangelio. Vean, el apóstol Pablo está predicando y está diciendo, gentil, necesitas el evangelio de Dios. Judío, necesitas el evangelio de Dios. Y podemos concluir esta enseñanza con lo siguiente: lo único que nos va a salvar de todo lo terrible que hemos visto en estas enseñanzas, de esta terrible realidad que un día vamos a enfrentar, es el evangelio, ¿sí? Yo les dije, hay una terrible, inevitable realidad que vamos a enfrentar. Se puede evitar esa terrible e inevitable realidad que vamos a enfrentar. ¿Cómo? A través del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo se recibe el evangelio? Es lo que el apóstol Pablo nos va a estar enseñando en enseñanzas posteriores, más adelante, ¿sí? Todavía el domingo que entra el apóstol Pablo va a estar hablando a los gentiles. Todavía el apóstol Pablo se estará refiriendo al gentil porque necesita derribar todo el orgullo religioso que tiene. Y todavía el apóstol Pablo estará derribando en nosotros el orgullo religioso que también muchas veces nosotros tenemos, ¿sí? Y que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta exposición, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, es terrible entender esta gran verdad. Un día hay algo inevitable para todo ser humano y es el juicio de Dios. Un día el hombre dejará de ser judío, el judío dejará de ser judío, el gentil dejará de ser gentil, el religioso dejará de ser religioso, será solamente un hombre, una mujer delante de Dios ante un juicio en el que Dios examinará por Jesucristo los secretos más íntimos de todo ser humano. Y Señor, esto en verdad es la peor pesadilla que puede tener todo ser humano, Señor, porque nadie se va a justificar delante de ti. Pero gracias porque todo esto que el apóstol Pablo está exponiendo nos lleva, y yo te ruego que nos lleve, Señor, a la urgencia de sentirnos sucios ante ti, de sentirnos pecadores, de sentirnos perdidos totalmente ante ti, para que cuando el apóstol Pablo presente el evangelio podamos nosotros decir, quiero tomar la moneda preciosa, quiero tomar ese gran tesoro, quiero tomar eso porque eso es lo único verdadero que tengo en mi vida y quiero evitar el juicio de Dios en mi vida. Señor, ayúdanos a afianzarnos en el evangelio, a los que decimos que somos cristianos, a los que decimos que caminamos en ti. Señor, te rogamos que derribes toda religiosidad que tenemos en nuestros corazones, porque a veces nos amparamos más en nuestra religión, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, a veces hasta en una membresía de una iglesia decimos, no, soy miembro, formo parte de una iglesia, ya estoy salvado, pero tú sabes quiénes han sido salvados, Señor. Pero, Señor, produce esta urgencia de ver la realidad pecaminosa en nuestros corazones para ver la realidad, Señor, de la urgencia de abrazar la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos y te pedimos que, Señor, tú sigas obrando en nuestros corazones y que el Evangelio de Jesucristo sea presentado ante nuestros ojos a través de esta carta de los Romanos. En el nombre de Jesús, amén.